Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos iniciando el año laboral. Atrás han quedado las vacaciones para la mayoría de las personas. Con alegría, con esperanza, quizás después de cierto aletargamiento, iniciamos actividades laborales, algunos ya actividades académicas. La ciudad vuelve en firme con sus ruidos inhumanos, con su carga, con sus compromisos y afanes. Y el Evangelio nos habla del llamado que Dios nos hace. En la persona de los discípulos, uno por uno, y nos coloca el caso concreto del apóstol Pedro, se le quedó mirando y le dice: Tú eres Simón, el hijo de Juan, de ahora en adelante te llamarás Cefas, que traduce Pedro. Pero igualmente Juan lo había presentado ya como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos muestra cómo los discípulos lo buscan y le preguntan dónde vive. Él les dice: vengan y lo verán. Andrés, que era hermano de Pedro, lo siguió. Invitó a otros de los discípulos a seguirlo. Miren, amigos, todos en la vida estamos llamados a escuchar cada día la voz de Dios. Te propongo en este nuevo año que estamos iniciando que tu primer pensamiento, tus primeros 10 minutos de cada día sean para el Señor. No te pido 5 minutos, dale 10. No le des la limosna de tan poco tiempo, solo 300 segundos, 5 minutos. Dale 600 segundos, 10 minutos. Agradecele la noche que has pasado apenas te levantas. Ofrécele el día que vas a iniciar. Preséntale tu familia, tu trabajo, tu estudio, tus alegrías, tus preocupaciones. Dile cuán importante es tu Padre Dios en tu vida y en la de los tuyos. Ofrécele tu trabajo, dile: quiero que mis ojos, mis manos, mis pensamientos sean agradables a ti en este día, y que esos ojos sean tu mirada, Jesús, frente a los demás. Estas manos sean tus manos, Jesús, para abrazar y para trabajar por los demás. Que esta voz mía sea tu voz, Jesús, para hablarle, para exhortar a los demás. Te propongo simplemente: escucha la voz de Dios. No prendas el radio, no enciendas la tele, no revises inmediatamente tu mail, la lista de correos electrónicos que llegaron durante la noche. No enciendas siquiera el celular. Deja atrás tanto ruido. No te preocupes tanto de los compromisos humanos. ¿Acaso te pasarás toda la vida contestándole a las personas? Saca esos primeros 600 segundos, 10 minutos para Dios. ¿Quién te da la vida, los seres humanos o Dios? ¿Quién te da la salud, los seres humanos o Dios? ¿Quién te ha dado la fe, los seres humanos o el mismo Dios que hace que tú lo busques? ¿Quién te ha dado lo que ahora tienes, los seres humanos o Dios? O Dios a través de esos seres humanos. Dedica esos primeros 10 minutos en tu cama, mirando un sencillo altar, el crucifijo, la imagen de nuestra Madre, una sencilla veladora, y dile: gracias por este día, gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. Qué hermoso es uno sentir el llamado de Dios, escucharlo y sobre todo poner el corazón en disposición de atender la llamada que Dios nos hace.
El verbo escuchare es un verbo que tiene su origen en el latín audire, y el verbo obedecer viene también del latín ob audire. La obediencia y la escucha están ligadas. Oímos ruidos todo el día, máquinas, motores de carros, claxon o pitos de automóviles, teléfonos celulares que nos suenan, el vendedor o voceador de prensa en la mañana, el timbre del apartamento vecino, el trinar de los pájaros muy temprano en la mañana. Tantos sonidos o tantos ruidos oímos, pero solo podemos escuchar a Dios si ponemos nuestro corazón y no solamente nuestro sentido auditivo, y además de poner nuestro corazón, somos capaces de abrir nuestra alma en total disponibilidad a lo que Él nos plantea, al proyecto que Él desde siempre nos ha tenido planeado. Amigos, hacemos tanto nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Buscamos hacer siempre y cumplir nuestras metas, nuestro capricho, nuestro deseo. Le preguntas a Dios cada mañana, en esos 10 minutos primeros de oración al levantarte: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga en este día? Jesús lo decía de su Padre Dios: he venido a hacer la voluntad de mi Padre, mi alimento. Me nutro haciendo la voluntad de mi Padre Dios. ¿Tú te alimentas haciendo lo que Dios te pide, o simplemente alimentas tus deseos, a veces bien intencionados, a veces cargados de un egoísmo disimulado, de una codicia escondida, de una vanidad que apenas alcanzas a encubrir? Pregúntale a Dios qué es lo que quieres, qué es lo que Él quiere que tú hagas en tu vida. Pregúntaselo muchas veces. Qué difícil, amigos, es hacer la voluntad de Dios. Me preguntarán ustedes por qué es difícil. Porque sin darnos cuenta nos pasamos toda la vida haciendo nuestra voluntad. Y segundo, porque a veces la voluntad de Dios es contraria, en no pocas ocasiones, a la voluntad personal. La voluntad personal, por colocar un ejemplo, nos dice: quiero amar a esta persona, entregarme a ella. Y la voluntad de Dios te dice: no te entregues tanto a ese ser humano, vas a sufrir sin necesidad. La voluntad humana es: quiero comprarme este carro a crédito. Y la voluntad de Dios: vas a sufrir por las deudas y por las cuotas, porque no tienes con qué pagar ese carro que tu vanidad interior te reclama. La voluntad humana muchas veces es: voy a coger suave esta carrera o este trabajo. La voluntad de Dios: entrega lo mejor, que el tiempo es un tesoro que se escapa como el agua entre los dedos de las manos. Aprovecha el hoy, vive el hoy, que el mañana no lo conoces. Trabaja con intensidad, estudia con pasión, realiza tu tarea como padre o madre con ardentía. No lo hagas a medio camino, así no vivirás a tope, no vivirás con intensidad. Hacer la voluntad de Dios es contradictoria frente a la voluntad humana, que a veces es comodona, egoísta, facilista. La voluntad de Dios normalmente es más exigente, y aunque nos cueste, siempre busca lo mejor para nosotros mismos. Pero hacer la voluntad de Dios implica un acto de fe, reconocer que esa voluntad es sabia, es perfecta, y que aunque no lo comprendamos, es lo mejor para nuestra vida. Es verdad, queridos amigos, uno muchas veces cree que lo que más le conviene es comprar apartamento en este lugar, es trabajar en este negocio, es tener estas amistades, es viajar en esta época del año. Pregúntale a Dios qué es lo que más te conviene para el hoy de tu vida, para este comienzo de año, para lo que Dios te está pidiendo. Asume la voluntad de Dios en un entendido, en una certeza de fe. La voluntad de Dios es sabia, es perfecta. No hay mayor plenitud que hacer la voluntad de Dios, aunque ella implique un poco de cruz. Pero en un tercer aspecto diríamos que hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque a veces desconcierta, desnuda en el ser humano dolores. Cuando tú tienes una enfermedad, y es el ejemplo clásico, cuando tú has ido donde el médico y te dice: esta enfermedad te va a acompañar el resto de tu vida,
Tú puedes rezongar, renegar, hasta maldecir de tu vida y de tu Creador, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Pusiste lo mejor de tu parte, buscar el médico, el tratamiento, pero si esa enfermedad incapacitante te va a acompañar en tu vida, dile con fe: Señor, no comprendo, pero hágase tu voluntad. A finales del año pasado, una persona me dice: Padre, bendito cáncer con el que batallé por 2 años. Bendito regalo, visita de Dios, porque en la prepotencia que había caracterizado mi vida, porque me sentía un hombre con capacidades, el cáncer me enseñó a ser humilde y a descubrir que la vida es frágil y que mi vida está solamente en manos de Dios. Mira, en una enfermedad, algo tan paradójico, algo tan contradictorio como aceptar con paz la lucha con una enfermedad, Dios nos habla y nos dice: confíate a mí, entrégate a mí. El mayor tesoro de la vida es encontrarnos con Él. Creemos haber hecho la gran cosa en nuestra existencia, haber alcanzado los pequeños y pírricos triunfos humanos. Cuando triunfamos económicamente, socialmente, afectivamente, son triunfos, nadie lo puede negar. ¿Quién lo va a desdecir? Pero fíjate, quizás en la voluntad de Dios, a veces hay llamados de atención y pruebas que te desinstalan, que te desacomodan y que te dicen: la vida hay que tomarla más en serio. Muchísimas personas, pero muchísimas, que perdieron a Dios en aquellos años de la adolescencia, juventud, terminando su bachillerato o sobre todo en la universidad, vuelvan a encontrarse con Dios a los 40, 50 años, con ocasión de que Dios les ha visitado en una adversidad. Reniega si quieres, puedes vivir esa contradicción ahora mismo que me estás escuchando, o acepta con paz: Señor, que se haga tu voluntad. Mi director espiritual, un sacerdote octogenario que se veía hace algunos meses sometido a una cirugía de columna delicada, le decía yo: te voy a encomendar a Dios para que te vaya bien en la operación, que haga el milagro. Y él me contestó: no, no le pidas eso. El mayor milagro que le vas a pedir para mí es que yo haga la voluntad de Dios. Y ese es el mayor milagro en la vida, que cada uno de nosotros aprenda, a veces con dolor, a hacer la voluntad de Dios. No es vano el texto de la carta a los Hebreos, uno de los más impresionantes del Nuevo Testamento, cuando dice que Cristo, el mismísimo Hijo de Dios, con lágrimas y grandes gritos, aprendió obediencia a Dios. Ciertamente Jesús pudo haber manifestado algún tipo de dudas en la crucifixión, en su pasión, cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esa batalla espiritual y de fe la ganó cuando dice: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Nos dirá San Pablo que Cristo fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo otro nombre. Escuchemos la voz de Dios ciertamente, pero no para hacernos los sordos, los desentendidos, o muchas veces hasta la confundimos y decimos: esto no es de Dios. No, escuchemos la voz de Dios para decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Amén. Aleluya, aleluya.
en total disponibilidad a lo que Él nos plantea, al proyecto que Él desde siempre nos ha tenido planeado. Amigos, hacemos tanto nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Buscamos hacer siempre y cumplir nuestras metas, nuestro capricho, nuestro deseo. Le preguntas a Dios cada mañana, en esos 10 minutos primeros de oración al levantarte: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga en este día? Jesús lo decía de su Padre Dios: he venido a hacer la voluntad de mi Padre, mi alimento. Me nutro haciendo la voluntad de mi Padre Dios. ¿Tú te alimentas haciendo lo que Dios te pide? ¿O simplemente alimentas tus deseos, a veces bien intencionados, a veces cargados de un egoísmo disimulado, de una codicia escondida, de una vanidad que apenas alcanzas a encubrir? Pregúntale a Dios qué es lo que quieres, qué es lo que Él quiere que tú hagas en tu vida. Pregúntaselo muchas veces. Qué difícil, amigos, es hacer la voluntad de Dios. Me preguntarán ustedes por qué es difícil. Porque sin darnos cuenta nos pasamos toda la vida haciendo nuestra voluntad. Y segundo, porque a veces la voluntad de Dios es contraria, en no pocas ocasiones, a la voluntad personal. La voluntad personal, por colocar un ejemplo, nos dice: quiero amar a esta persona, entregarme a ella. Y la voluntad de Dios te dice: no te entregues tanto a ese ser humano, vas a sufrir sin necesidad. La voluntad humana es: quiero comprarme este carro a crédito. Y la voluntad de Dios: vas a sufrir por las deudas y por las cuotas, porque no tienes con qué pagar ese carro que tu vanidad interior te reclama. La voluntad humana muchas veces es: voy a coger suave esta carrera o este trabajo. La voluntad de Dios: entrega lo mejor, que el tiempo es un tesoro que se escapa como el agua entre los dedos de las manos. Aprovecha el hoy, vive el hoy, que el mañana no lo conoces. Trabaja con intensidad, estudia con pasión, realiza tu tarea como padre o madre con ardentía. No lo hagas a medio camino, así no vivirás a tope, no vivirás con intensidad. Hacer la voluntad de Dios es contradictoria frente a la voluntad humana, que a veces es comodona, egoísta, facilista. La voluntad de Dios normalmente es más exigente y, aunque nos cueste, siempre busca lo mejor para nosotros mismos. Pero hacer la voluntad de Dios implica un acto de fe, reconocer que esa voluntad es sabia, es perfecta, y que aunque no lo comprendamos, es lo mejor para nuestra vida. Es verdad, queridos amigos, uno muchas veces cree que lo que más le conviene es comprar apartamento en este lugar, es trabajar en este negocio, es tener estas amistades, es viajar en esta época del año. Pregúntale a Dios qué es lo que más te conviene para el hoy de tu vida, para este comienzo de año, para lo que Dios te está pidiendo. Asume la voluntad de Dios en un entendido, en una certeza de fe. La voluntad de Dios es sabia, es perfecta. No hay mayor plenitud que hacer la voluntad de Dios, aunque ella implique un poco de cruz. Pero en un tercer aspecto diríamos que hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque a veces desconcierta, desnuda en el ser humano dolores. Cuando tú tienes inmediatamente tu mail, la lista de correos electrónicos que llegaron durante la noche, no enciendas siquiera el celular, deja atrás tanto ruido, no te preocupes tanto de los compromisos humanos. ¿Acaso te pasarás toda la vida contestándole a las personas? Saca esos primeros 600 segundos, 10 minutos para Dios. ¿Quién te da la vida, los seres humanos o Dios? ¿Quién te da la salud, los seres humanos o Dios? ¿Quién te ha dado la fe, los seres humanos o el mismo Dios que hace que tú lo busques? ¿Quién te ha dado lo que ahora tienes, los seres humanos o Dios? O Dios a través de esos seres humanos. Dedica esos primeros 10 minutos en tu cama, mirando un sencillo altar, el crucifijo, la imagen de nuestra Madre, una sencilla veladora, y dile: gracias por este día. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. Qué hermoso es uno sentir
El llamado de Dios, escucharlo y sobre todo poner el corazón en disposición de atender la llamada que Dios nos hace. El verbo escuchare es un verbo que tiene su origen en el latín audire, y el verbo obedecer viene también del latín ob audire. La obediencia y la escucha están ligadas. Oímos ruidos todo el día, máquinas, motores de carros, claxon o pitos de automóviles, teléfonos celulares que nos suenan, el vendedor o voceador de prensa en la mañana, el timbre del apartamento vecino, el trinar de los pájaros muy temprano en la mañana. Tantos sonidos o tantos ruidos oímos, pero solo podemos escuchar a Dios si ponemos nuestro corazón y no solamente nuestro sentido auditivo, y además de poner nuestro corazón, somos capaces de abrir nuestra alma al llamado que Dios nos hace. En la persona de los discípulos, uno por uno, y nos coloca el caso concreto del apóstol Pedro, se le quedó mirando y le dice: tú eres Simón, el hijo de Juan, de ahora en adelante te llamarás Cefas, que traduce Pedro. Pero igualmente Juan lo había presentado ya como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos muestra cómo los discípulos lo buscan y le preguntan dónde vive. Él les dice: vengan y lo verán. Andrés, que era hermano de Pedro, lo siguió. Invitó a otros de los discípulos a seguirlo. Miren, amigos, todos en la vida estamos llamados a escuchar cada día la voz de Dios. Te propongo en este nuevo año que estamos iniciando que tu primer pensamiento, tus primeros 10 minutos de cada día sean para el Señor. No te pido 5 minutos, dale 10. No le des la limosna de tan poco tiempo, solo 300 segundos, 5 minutos. Dale 600 segundos, 10 minutos. Agradecele la noche que has pasado apenas te levantas. Ofrécele el día que vas a iniciar. Preséntale tu familia, tu trabajo, tu estudio, tus alegrías, tus preocupaciones. Dile cuán importante es tu Padre Dios en tu vida y en la de los tuyos. Ofrécele tu trabajo. Dile: quiero que mis ojos, mis manos, mis pensamientos sean agradables a ti en este día, y que esos ojos sean tu mirada, Jesús, frente a los demás. Estas manos sean tus manos, Jesús, para abrazar y para trabajar por los demás. Que esta voz mía sea tu voz, Jesús, para hablarle, para exhortar a los demás. Te propongo simplemente: escucha la voz de Dios. No prendas el radio, no enciendas la tele, no revises inmediatamente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos iniciando el año laboral. Atrás han quedado las vacaciones para la mayoría de las personas. Con alegría, con esperanza, quizás después de cierto aletargamiento, iniciamos actividades laborales, algunos ya actividades académicas. La ciudad vuelve en firme con sus ruidos inhumanos, con su carga,
con sus compromisos y afanes, y el Evangelio nos habla del llamado